Bien, nuevo bloque, nos encontramos con la candidata a diputada nacional, Griselda Baldata. ¿Cómo le va, Griselda? Muy bien, muchas gracias. Los vuelvo a visitar. Bueno, usted tiene una vasta experiencia en lo que es actividad legislativa, sí, representando al sur de la provincia de Córdoba en la legislatura provincial y varias veces y en el Congreso, de la Nación también. Por eso es que ahora también tenemos la posibilidad de que nos siga representando, sobre todo también los higuerenses, ¿no? En lo que sería el Congreso de la Nación, ahora con estas elecciones, con estos pasos que se vienen ahora. Momentos, ¿no? Sí, la verdad es que es un nuevo desafío, pero aquellos que hemos militado tanto en política, que abrazamos la profesión con mucha vocación. Porque acá hay varias clases de dirigentes políticos que están en todos los partidos, no es que mi partido sí y todos los otros son malos, no. Acá hay dirigentes políticos que son dirigentes con vocación, hay otros que van al Congreso a hacer negocios, hay otros porque se levantan, se sientan, depende cómo venga la mano, claro, y cobran mucho por algunos votos. Por eso es que la semana que viene ustedes como periodistas y todos aquellos que nos interesa la política vamos a tener que estar mirando pero muy detenidamente lo que pasa en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es donde se trata la expulsión de debido, y lógicamente en el plenario del Congreso, de la Cámara, donde es ahí que hay que juntar los 2/3 votos, las 2/3 partes de los votos. Así que bueno, yo soy una dirigente que con todos mis defectos y humildemente lo digo, trabajé siempre mucho, conozco el sur, conozco toda la provincia en realidad, pero específicamente lo que es Río Cuarto, lo que es el sur. He trabajado cuando fueron las inundaciones en la época del radicalismo, después cuando vuelven a ser las inundaciones ahora, que tenemos un sur muy complicado porque no se hicieron las obras que siempre se prometen. Y bueno, y en otras cuestiones también, cuestiones de género, cuestiones de derechos igualitarios, he trabajado mucho y siempre lo hice con mucha humildad, ¿no? Digo, con mucha humildad, con mucho sacrificio. Pero claro, creo que llegar a los lugares estos, cuando lo haces con mucho sacrificio, me parece que es como doblemente gratificante, ¿no? Claro, por supuesto. Y la verdad que muchas cuestiones también que están en juego en un sur, como decía, complicado, y en un país complicado también, ¿no? Porque de hecho que, digamos, representar a los pobladores de una provincia a nivel nacional en un contexto que está cada día más complicado por la desocupación, por la alta inflación, la verdad, por el endeudamiento del país y muchas cuestiones que están... Sí, muy complicado, digamos. Acá hubo una situación que un pueblo muy decepcionado con la década kirchnerista, digamos, que de alguna manera fue una década ganada para algunos, lo vemos ahora con todos estos procesamientos, enriquecimientos ilícitos y demás, y un pueblo que votó esperanzado, pero nunca votó el ajuste, nunca votó el tarifazo, nunca votó la suba de los precios, menos aún en medicamentos, nunca votó la posibilidad de que se cayera el empleo. Y esta es la situación que está pasando el país. Yo no digo que el gobierno lo pongamos en una igualdad de condiciones en términos de corrupción. Por lo menos hasta ahora no han demostrado eso. Será cuestión de seguir muy de cerca todo el proceso de su gobierno. Pero sí prometieron bajar el impuesto a las ganancias y no ocurrió, prometieron, bueno, ni hablar con el tema seguridad y pobreza, y es complicado. Nosotros estamos en un país que le dijo no a la corrupción y que le seguimos diciendo no a la corrupción, pero también hay que decirle no al ajuste, porque en términos generales los sectores medios bajos, los sectores populares o no llegan a fin de mes, están con serias complicaciones. Así que bueno, en ese marco es que nosotros tenemos que hacer esta campaña. Estos son la concepción general. Nosotros no queremos corrupción,
porque es incompatible con el pensamiento progresista y de centro-izquierda que uno siempre defendió, aunque te dicen los coaches que no tenés que decir centro-izquierda porque dice que la gente no es de centro-izquierda, yo digo que el dirigente político tiene que decir la verdad. Claro. Y yo tengo un pensamiento político porque no existe dirigente político sin pensamiento político. Obviamente. Yo digo, es lo primero que tiene que tener antes de ser dirigente. Exactamente. A mí me gustaría saber, por ejemplo, qué piensa Baldassi sobre el tema seguridad, sobre la imputabilidad de los menores, sobre el tema narcotráfico, sobre la política de género, sobre el tema distribución de recursos, sobre impuestos a las ganancias, y yo no es por demerecerlo en términos personales, pero así como yo jamás se me ocurriría ir a dirigir un partido entre Estudiantes o Atenas o de River o Boca, me parece que hay que ser cuidadosos cuando uno está en la política, ¿no? Porque después van al Congreso y están perdidos. Claro, tal cual. Hablando de Congreso, estamos viendo por estos días, lo estoy percibiendo yo, que hay una idea, más allá de que ya está anunciado, de que se quiere hacer una reforma laboral, ¿no? Y en este sentido veo y percibo en los distintos canales de televisión de aire nacionales, más de Buenos Aires, esas notas que se le hacen a los empresarios, al presidente de la sociedad rural, diciendo que los salarios en Argentina están muy altos y que eso no es competitivo y que no es, me da la impresión como que es peligrosísimo lo que están haciendo, porque me da la impresión que a lo que se apunta es tener una mano de obra demasiado barata para que recién ahí vengan a invertir los de afuera, porque les sale, hablando mal y pronto, 2 mangos para darle sueldo a la gente. Hay 2 cuestiones. Lo que vos decís, yo coincido absolutamente. No podemos hablar de bajar salarios cuando acabo de decir que la gente no le alcanza. Claro. Digamos, salvo algunos niveles de ingreso que estamos hablando siempre, muchos de los ingresos de Buenos Aires, que son altos, los ingresos de los sectores públicos, Ministerio, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, mire, si la gente supiera lo que ganan allá, la verdad, y no me refiero a aquellos que son electos por el pueblo, me refiero a toda la gente que muchísimos políticos dejan enganchados cada vez que se vienen porque votan o no votan algo, ¿no? Claro. Eso a lo mejor da motivo para otro debate, pero es muy interesante. Pero salvo eso, el resto de los salarios sabemos que son hoy insuficientes. Cuando los otros días me fui a una farmacia, porque por suerte uno no consume medicamentos, digamos, estamos sanos, fui a una farmacia realmente a preguntar el precio de los medicamentos. No podía creer que hay medicamentos que cuestan 500, 600, 700 pesos, pero son medicamentos comunes, digamos, nada del otro mundo que lo consume tanta gente. Entonces, obviamente que las inversiones no vienen por otras razones, obviamente que nosotros rechazaríamos cualquier tipo de reforma laboral en este sentido, pero sí nosotros tenemos que bajar y ver qué es lo que pasa con las pymes. Las pymes son las mayores, digamos, las mayores generadoras de empleo genuino. Estoy hablando de pymes de 20, de 30, de 40 empleados, que es con lo que uno tiene contacto y que son las que generan empleo en estos lugares, ¿no? En ese sentido están muy preocupadas. Primero, altísimos impuestos provinciales, altísimos impuestos nacionales, producen y en realidad después la mayor ganancia se lo llevan los sectores de los servicios que son los que distribuyen. Claro. Y después tiene algo que resulta incómodo decirlo y que uno políticamente, si querés engañar a la gente, podría ocultarlo, pero no es mi estilo. El dirigente debe decir lo que va a hacer en la Cámara, que es el tema de la industria de los juicios laborales. Yo los otros días estuve reunida con productores avícolas, algunos producen el material, otros tienen peladeros, pero son pymes que van entre 40, 45, 30, 25 empleados, una cosa así, obviamente todo en blanco. Se les cayó la venta, el consumo.
La industria del juicio, es decir, todos los 4 con los cuales estuve reunidos en Córdoba me plantearon lo siguiente. Por ejemplo, decirte uno, pero los otros eran la misma situación. Tenemos 30 empleados en blanco, pero pagamos todos los meses 35 sueldos. En cuestiones de licencias, por cuestiones de licencias psiquiátricas, por licencias que se le duele un dedo, y después aquellos que trabajan 4 o 5 meses y hacen juicio. Que en ese caso el empresario no pierde tanto porque 4 o 5 meses son pocos los meses, claro. Pero tienen que ir al ministerio 10 veces. Claro. Digamos, están asfixiadas las pymes. A mí lo que diga Coca-Cola, lo que digan la industria, las multinacionales, en realidad ganan en otras partes mucho más que acá los empleados. Ellos porque a lo mejor se fijan en Chile o se fijan en China, donde los sueldos son extravagantemente inferiores. Claro. Pero fíjese usted que los costos de vida en Chile, si bien un empleado cobra menos en valor dólar que lo que cobra un argentino, el costo de vida es significativamente mucho más barato. Claro. Entonces nosotros a lo que hay que proteger, amparar y bajar los impuestos, porque si yo digo, nosotros dos estamos pagando ya cualquier cosa que compremos en el súper o en la despensa del barrio, ya 21% de impuesto al IVA. Y hay algunos alimentos que tienen el 10.5 nomás. Muy pocos. Bueno, pero esos pocos yo escuché al ministro Duhovne que dice que para fin de año quieren generalizar el IVA, o sea, llevarlo a 21 también a esos pocos alimentos que estaban en el 10.5. A esos pocos alimentos que estaban ahí. Por eso parece también sí, pero difícil, el frente de, digamos, un país, el Frente Renovador y el partido GEN de Margarita Stolbizer, del que yo represento, han presentado una iniciativa al gobierno para bajar, exactamente, bajar los precios, bajar el IVA en la canasta bajar el IVA en los medicamentos, inclusive en algunos hay que eliminarlo directamente. Toda esa carga impositiva, más el combustible que nosotros, con el cual nos movemos en nuestros vehículos, tiene una carga impositiva. Entonces, una persona, vos, yo, la persona que nos está mirando, tiene que trabajar los 15 primeros días del mes para pagar impuestos. Claro. Y los 15 días segundos del mes es lo que le queda en realidad para poder vivir. ¿Qué parte de eso se lo tiene que comer, se lo tiene que gastar? Todo, para vivir, para poder vivir, educación, claro, salud, todo. Es decir, los 15 primeros días de un salario hoy medio va a impuestos. Y que si vamos a lo anual serían los 6 primeros meses del año. Los 6 primeros meses del año. Estás pagando impuestos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco en el tema de proteger a las pequeñas y medianas empresas. Todos estos pueblos, las ciudades como Río Cuarto, ciudades relativamente pequeñas, viven de las pymes. Claro. Las grandes empresas acá, pocas, a lo mejor tenemos Aceitera, General Dehesa, ¿no es cierto?, que puede ser una excepción en términos de empresa importante y grande, pero fíjese que es una empresa que tiene bien a sus empleados. Claro, sí. Digamos, hay una concepción en la familia Urquía diferente, sí. A lo mejor porque son del interior, de lo que ocurre con otras empresas que vos... Que a los empleados los tienen como si fueran un número. No existe, claro, no existe. Claro, tal cual. Son números. Eso lo vemos también en las empresas que tenemos acá en Las Higueras, que es Silma... tenemos también empresas metalúrgicas, claro, en donde hay una relación entre los dueños y los empleados, y es como prácticamente como si fuera una gran familia. Así y eso realmente está bueno, y ojalá fuese en todos lados así. Y ojalá fuese en todas partes así. En las ciudades más grandes, la relación esa, aún en pymes, digamos, la problemática es mayor porque el trabajo en estos lugares que yo te decía recién no es tan calificado, entonces vienen, trabajan 3 meses, hacen un... Claro. Porque hay una industria del juicio, no es que el trabajador tenga la culpa. Hay una industria del juicio, y acá se van a enojar mucho, los abogados se van a enojar mucho,
no todos son iguales, los que están en el que lo hacen honestamente, como los caranchos, por claro, ejemplo, que son los que claro, persiguen cuando alguien tiene un accidente. Me ha pasado a mí que he tenido un accidente en un vehículo sin tener culpa, la piba que se cruzó mal y demás, no le pasó nada, pero a los 3 meses, como sabían que yo era diputada, cayó una carta documento que por supuesto claro, le hemos contestado y no llegamos al juicio, pero esos son los abogados caranchos, sí, los que están detrás de los tratando accidentes. De sacar provecho así es, de situaciones. Entonces, que no son para tanto. Hay que decirle a los trabajadores que lo que tienen que proteger es mucho el trabajo que tienen en las pymes, porque si se cae la pyme, se caen 30, 40, 50 familias. Claro. Y ha sido un golpe grande para las pymes también el tema de las tarifas de la luz, el gas, tremendo. Estamos viendo aquí a vecinos nuestros de aquí del lado, de media cuadra del canal, venirle 4.000, 6.000 pesos sí, de la factura de luz. No me quiero imaginar lo que debe ser la factura de luz, factura de gas, decía, claro, de gas que le ha llegado a una pyme, por ejemplo, que tiene el uso del gas, tremendo. Lo mismo le pasó con el tema de la electricidad. También. Ese es un problema de Schiaretti y espero que lo resuelva, porque hay panaderías, por ejemplo, que trabajan con hornos eléctricos. Uh-huh. Hay bares, los otros días casualmente en Córdoba capital salió un señor diciendo que él no puede sostener más el tema del gasto de la luz, porque los tarifazos fueron brutales. Sí, tremendo. Alfonso Pratgay, que es un gran amigo y que lamentablemente lo fueron del actual gobierno, y que si hubo una razón por la cual uno votó en última instancia, obviamente, a Macri en la segunda vuelta, fue porque había gente que yo conocía y que garantizaban una conducción en la economía mucho más gradual, ir saliendo de la crisis con gradualidad. Siempre se negó al tema de los tarifazos, porque tiene una concepción muy keynesiana de la economía. Bueno, ese tipo de funcionarios se fue deshaciendo Macri, ¿no? Digo con gran pena, porque son personas que hubiesen hecho lo posible y lo imposible para que el impacto de las tarifas y demás fueran mucho menor. Hablando de otra de las leyes que están, digamos, anunciando que próximamente pueden entrar en el Congreso, es la de prolongar la edad de jubilación e incluso exigir 35 años de aporte, ya no 30. Y otra de las cuestiones que también llaman, digamos, la atención y que a uno le da un poquito de miedo es eso de querer insertar nuevamente las AFJP. Sí, eso sería una cuestión mixta y eso demás, sería directamente una barbaridad. Me da un miedo tremendo. Aparte, saber que hay mucha gente que está próxima a jubilarse y saber que después va a tener que estar más años para poder jubilarse o que... No, el tema de las AFJP yo creo que no van a pasar en el próximo Congreso, digamos. Por eso es tan importante, y acá me das pie para explicarle a la gente, que lo que se elige ahora no es presidente, no es gobernador. Se eligen diputados y diputadas que van a ir al Congreso a defender con criterio, con sentido común, con formación política, y no levanta mano de yeso, los proyectos como los que vos estás diciendo. Yo espero absolutamente que el Congreso que viene, y si nos tiene entre sus protagonistas, va a ser muy difícil que pase una ley nuevamente de privatización del tema jubilatorio. Claro. Es decir, yo en su momento, en el año 90 y pico, cuando fue la privatización de Menem, nosotros militamos activamente para que no se fuera la gente a las AFJP porque la convencían. Venían las chicas preciosas, bien vestidas, perfumadas, a una empresa y convencían a las mujeres y a los hombres a que lo otro era la panacea y quedarse en el Estado era una locura. Yo en ese momento estaba trabajando en los colegios, por supuesto, militamos fuertemente. A pesar de eso, muchos compañeros se fueron a las FJP. Y fíjense usted, maestro, va para los kirchneristas, ¿no? Kirchner y el ministro Tomada estaban afiliados a la FJP. Claro. Es decir, que ellos nunca creyeron en una política de verdad de reparto en términos del Estado. Yo creo que una ley de esa naturaleza no pasaría. Y si no creyeron, disculpe le interrumpa, si no creyeron,
¿por qué estatizaron nuevamente? Porque después había que hacerse de ese enorme monto de recursos que tenían acumuladas las AFJP, pasarlas al ANSES, hacer fútbol para todo, las casas de Milagro Salas que nunca se hicieron, que se afanaron todo. Entonces hubo una intención y ahí nosotros advertimos que no era que cambiaban el sistema, que el dinero de las AFJP que nos explotaron siempre a las personas que estaban ahí. Y sí, se llevaban el 30%. Se llevaban una barbaridad de los aportes. Directamente el 30%. Y después no sabíamos, si los poquitos que se jubilaron re mal con las AFJP, pero ese dinero cuando vino al ANSES, en lugar de decir aumentamos la jubilación, le pagamos lo que le debemos, pagamos los juicios, aumentamos al 82% móvil, que había sido nuestra ley, nuestro principio del 82% móvil, fue para fútbol para todo y para todo este tipo de gastos que te digo. De todas maneras, lo que sí hay que ver, y nosotros eso lo planteamos, es analizar el tema de la cuestión previsional. Porque hoy, por cada persona que trabajan, cobran 4 jubilados. Este sistema como está, no dura ni 10 años. Porque la cantidad de jubilados es cada vez mayor y porque la gente que está en blanco es cada vez menor. El empleo es cada vez menor. Entonces vos tenés... Se va desfinanciando. Se va desfinanciando de manera brutal. Hace 40 años atrás, por cada jubilado había 5 aportantes. Claro. Entonces el salario de un jubilado, la jubilación, entonces en el mundo se está debatiendo esta cuestión, no en términos de a lo mejor sumar años de edad. Yo me jubilé con el 34 años de aporte. Claro. Y me jubilé joven. Sí, sí, sí. Digamos, hay que ver... Digamos que comenzando a trabajar joven, un trabajo en blanco, puede llegar al 35, pero de todas formas hay gente que a lo mejor trabajó muchos años en negro. En ese tipo de cosas es que hay que tener la jubilación universal. Claro. Que eso fue bueno. Porque hubo gente que a lo mejor trabajó toda la vida en negro. Claro. Y llegó el momento y no se pudo jubilar. Y las jubilaciones otorgadas por el kirchnerismo, que este gobierno las mantiene, pero ahora le redujo el 20%. Eso hay que mantenerlo. Porque inclusive en el mundo hoy se está pensando en un sistema previsional para aquellas personas que no trabajaron nunca. Por supuesto. Porque el mundo que viene es un mundo muy... robotizado, digamos, va a ser el empleo va a ser un problema mundial, pero por ejemplo los países organizados están ya planificando sistemas universales de jubilación para gente que nunca trabajó en blanco. Qué bueno. Y nosotros estamos acá viendo cómo hacemos para poder paliar la difícil situación de un jubilado que hoy con 6.000 y pico pesos, imagínate que la mitad la paga en impuestos, le quedan 3.000 pesos para vivir. Claro, sí, la verdad que sí. Pero esta semana se anunció desde la provincia de Córdoba que ningún jubilado de la provincia va a cobrar menos de 10.000 pesos. Sí, ese es un buen anuncio que jamás tendría que haber sido hecho en época de campaña. Claro. Jamás tendría que haber sido hecho en época de campaña. Espere que pase la campaña y después, porque eso es campaña para Yarlora. Claro. Pero lo que yo le quiero decir a la gente, que está muy bien que se aumente el mínimo y los jubilados cordobeses cobramos de alguna manera mejor que muchas otras provincias, pero la última vez que aumentaron, después nos bajaron del 82% al 72%. Sí. Hoy ningún jubilado provincial cobra el 82% móvil. Claro. Eso fue una ley que la sacaron entre gallos y medianoche en diciembre, apenas asumió Schiaretti. Que por supuesto eso no se publicitó, ¿viste? A mí me gustaría sentarlo a Yarlora acá y decirle, che, ¿por qué sacaron el 82% móvil a los jubilados? Es un reclamo que estamos haciendo todos los gremios, ¿no? Yo estoy afiliada a la UPC, digamos. Claro. Y en la provincia también sucede eso que sucede a nivel nacional, digamos, en donde son menores la cantidad de aportantes que los que están jubilados. Sí, eso en términos... También acá está esa problemática. Claro, pero yo estoy hablando de jubilados nacionales. No, pero digo, en la provincia también existe un eso. problema de desfinanciamiento del sistema previsional argentino.
Inclusive tenemos un problema serio, provincia, nación, en general, que la mayoría del empleo hoy por hoy es empleo público. Claro. Es decir, es lo que yo decía al principio, ¿no? Y eso es lo que produce un enorme déficit. Los estados cada vez más amplían la base de sustento de sus empleados, en algunos casos para resolver problemas de supervivencia, por decirlo así. Pero son cargos políticos que después quedan en planta. Viene un nuevo intendente, nombra gente, después quedan en planta. Viene un nuevo presidente, nombra miles, después quedan en planta. Quedar en planta significa que ya son empleados definitivos de la repartición. Exactamente. Entonces, hay reparticiones en Buenos Aires, inclusive en la misma Cámara, yo lo tengo que decir, que si fueran todos los empleados, no tendrían dónde estar. Me estoy refiriendo a que hay gente que no va a trabajar. Claro. Bueno, tremendo, ¿no? Bueno, muchas cosas para resolver, muchos desafíos desde el punto de vista de diputada, digamos, y también la esperanza de que la gente confíe nuevamente en Griselda, que podemos asegurar que mucha de la gente que nos está viendo actualmente la ha votado en otras ocasiones, no, que la conocen obviamente que sí, pero que la ha votado en otras ocasiones. Bueno, la oportunidad que tienen ahora también de poner su confianza en ustedes y votarla y... Sí, yo creo que cuanto más voten repartido, mejor. Es decir, no necesitamos que el poder, tanto nacional, encabezado por Baldassi, o provincial encabezado por Yayora, tengan tantos votos. Cuanto menos votos tengan ellos, más garantía va a tener la gente de que diputados o diputadas de otros partidos podamos acceder a la banca. En ese sentido, yo estoy muy conforme y me parece que las otras listas, que también compite conmigo, no le voten a los otros, votenme a mí, pero digo, son buena gente también, así que... Bueno, muchas gracias por haber venido, Griselda. Gusto. Bueno, y esperamos que tengan mucha suerte. Vienen el paso y después ya vendrán. La gente tiene que ir a votar, porque hay un mensaje por parte del gobierno nacional de que las pasos no sirven, de que no hay que ir a votar, de que es un costo. Son ley y hay que ir a votar. Por supuesto. Y aparte ya el costo está, o sea, sí, el costo, si uno no va a votar o va a votar, lo mismo el costo está. El costo que nos preocupa a nosotros no es el costo de la democracia. Claro. El costo para ir a votar no nos debe preocupar. Claro. Lo que nos debe preocupar es de dónde saca la plata para hacer campaña los partidos mayoritarios. Claro. Eso es tremendo, ¿no? Y ha habido un teje y maneje con respecto a eso, que para hablarlo en largo y tendido en otro momento. Bueno, muchas gracias. No, ha sido un enorme gusto. Bueno, vamos a un corte, seguimos, volvemos, tenemos mucha información todavía para desarrollar en el programa del día de hoy. Ya volvemos.